El tema del cual les voy a hablar es asincronía o disincronía ventilatoria, todo un reto a la hora de ventilar. La verdad me parece que es un tema bastante largo, con bastante teoría para 30 minutos, pero intentaré igual, pues la idea es que entre los profes, Olga y yo, aclaremos las dudas y simplifiquemos este tema de asincronías lo más que se pueda, para que vayan para su casa y para la clínica con todas las bases necesarias para poder detectar una asincronía, porque eso es la base para que el paciente, digamos, tenga un buen proceso en su ventilación mecánica. Digamos que inicialmente es complejo porque el paciente tiene muchos parámetros, muchos elementos programados que estos lo van a influir. Entonces, primero vamos a hablar de definición. La sincronía, según la RAVE, el prefijo a es sin, pues entonces uno podría decir fácilmente que no se podría decir asincronía, pues porque es que la idea es que siempre haya una relación ventilador-paciente, entonces que haya un desajuste. Entonces, disincronía viene del desajuste de esos parámetros o de esas demandas específicas, ya sea tiempo, flujo, volumen, presión, del sistema respiratorio con el paciente y el ventilador. Entonces, podemos decir de las dos maneras, sí, pero el término correcto, según su prefijo, es disincronía, porque la idea es mantener una relación ventilador-paciente todo el tiempo. Normalmente, como lo decía la profe Madeleine, nosotros tenemos como 3 estadios: controlado, asistido, espontáneo. La idea no es tener al paciente controlado, no es tener un paciente sedado, súper relajado, donde la curva sea perfecta. Eso no es lo ideal porque va a empezar a generar atrofia muscular. La idea es que el paciente asista. Ese es el punto, digamos, importante. Ya en el momento en que haya asistencia, es importante uno verificar ya cuando el paciente comienza a interactuar con el ventilador y darnos cuenta a tiempo cuándo es que nosotros podemos intervenir para que no hayan inconvenientes luego. Pues digamos que la idea principal de este punto, de esta exposición, es generar confort al paciente, porque las asincronías tienen muchas repercusiones, tanto fisiológicas, pues pulmonares y hemodinámicas también. Bueno, entonces, en esta figura podemos observar lo que la profesora acabó de decir. Nosotros tenemos un conjunto de cosas, un conjunto a nivel de impulso respiratorio, tenemos un pulmón y un parénquima que también puede estar aporreado o afectado, tenemos un diafragma y unos músculos respiratorios que también pueden generar fatiga. Todo este conjunto o todo esto está relacionado completamente y la idea es mirar en qué momento en serio el paciente necesita que le pongan un poquito más de sedación para que no se nos fatigue, o en qué momento decir, no, vamos a hacerle ya entrenamiento respiratorio o vamos a cambiar de modo al paciente. Eso no es una receta de cocina y siempre nos lo han dicho. Entonces nos tenemos que apropiar de cada paciente según su patología. Hay pacientes que la presión positiva les hace daño, por ejemplo, en este caso en la clínica nosotros normalmente no nos podemos apoyar mucho de la presión positiva porque tiene sus problemas vasculares o cardíacos. Entonces, dependiendo de cada paciente, uno debe buscar el parámetro para brindar entonces una mejor ventilación. Bueno, qué pena. Recordemos entonces que igual a medida de que el paciente se genere más asincronía, genere más trabajo respiratorio, va a aumentar más la instancia hospitalaria porque es un paciente más difícil de rehabilitar y va más a aumentar la mortalidad. Tenemos entonces que para hablar de todo esto de asincronías tenemos que conocer las básicas. ¿Dónde está el pulsorcito del...? Este. Porque como voy a mostrar muchas gráficas, sería como lo ideal. Gracias. Ah, excelente. Entonces, ¿con el mouse? Perfecto. Ah, no, la tecnología. Excelente servicio. Bueno, entonces, para empezar a hablar de asincronías es importante simplemente reconocer cambios o conocer lo básico como las curvas del ventilador.
Tenemos entonces que la mayoría del tiempo el paciente está en modo asistido, o sea que el paciente tiene un esfuerzo respiratorio. Tenemos que saber cuándo el paciente está controlado, asistido o en modo espontáneo, porque a partir de eso también nos vamos a apoyar en los cambios que tenemos que hacer. Hay 3 curvas principales, tenemos la curva presión-tiempo, volumen-tiempo y flujo-tiempo. Esta primera que vemos aquí es una curva presión-tiempo. Inmediatamente entonces vemos aquí el esfuerzo respiratorio del paciente, se genera el disparo, donde realizamos la inspiración, luego entonces llegamos a esa presión pico, o esa presión límite que pues, estamos normalmente poniendo en el paciente, y en la expiración. ¿Listo? Vemos entonces aquí en la curva de flujo, bueno, importante recordar que en la curva de la presión, cuando el paciente toma el aire, la curva cae. Cuando el paciente ya empieza a exhalar, pues se ve la curva hacia arriba. No como en la curva flujo-tiempo. En la curva flujo-tiempo, normalmente cuando el paciente toma el aire, la curva sube, y cuando el paciente exhala, la curva cae. Es muy relacionado, igual que el volumen. Normalmente el volumen, pues el flujo, qué pena, la curva está totalmente relacionada entre el flujo de la entrega programado y el esfuerzo que esté generando este paciente. Las curvas o las asincronías se pueden dividir de diferentes maneras. Uno puede dividir, digamos, las curvas de las asincronías según la inspiración, expiración. Las puede dividir entre relevancia mayores o menores, o las puede dividir por el origen, pues si es insuficiente o excesivo, porque es que las asincronías dependen de qué tanto daño se le hace al paciente, depende de si el paciente está realizando la asistencia o no. Entonces, en este caso, o en esta exposición, vamos a hablar de inspiración y expiración. Entonces, en la fase inspiratoria, esto es mucha teoría, intentaré que sea como lo más didáctico para que puedan comprender. Inicialmente, las asincronías se encuentran en la inspiración, es la mayor relevancia que se ve en la teoría, se encuentran en la inspiración, donde el paciente genera el esfuerzo inspiratorio y el ventilador, el paciente va por un lado y el ventilador por el otro. Listo, entonces, inicialmente tenemos el esfuerzo inespecífico que se ve aproximadamente entre el 80% de las asincronías. La verdad, las asincronías inspiratorias son las que más daño hacen a nivel del parénquima pulmonar, de la fatiga, de los músculos respiratorios, y es el que más daño hace también a nivel diafragmático, porque el paciente está peleando literalmente con el ventilador. Entonces, en el esfuerzo inespecífico, lo siento, se me pasó, podemos ver en esta flecha, tenemos en la primera, que es la presión, la curva de presión, en la curva segunda tenemos la de flujo, y en esta tenemos la actividad eléctrica diafragmática. Entonces, se puede observar cuando un paciente realiza el esfuerzo, pero no es suficiente como para ser reconocido por el trigger y generar el impulso respiratorio del paciente. Es decir, el paciente puede que esté, por ejemplo, muy sedado, el paciente está muy desacondicionado, tenemos un trigger muy alto, tenemos un paciente con atrapamiento aéreo que si realiza el esfuerzo para intentar quitar, por ejemplo, llegar a ese autopip, más el trigger que tenemos no va a ser suficiente como para generarse un disparo y un esfuerzo y un ciclo completo de la ventilación. ¿Qué sucede entonces? Normalmente el ventilador no le va a reconocer al paciente ese esfuerzo. Entonces el paciente se va a fatigar porque va a hacer mucho esfuerzo para intentar hacer esa respiración completa y no va a poder porque el ventilador no se lo va a reconocer. Tenemos el doble disparo. En el doble disparo, entonces, lo que sucede aquí es que se van a generar 2 volúmenes corrientes con un tiempo expiratorio muy corto. Esto es generado por el paciente. ¿Qué pasa? Que muchas veces programamos volúmenes corrientes muy bajos o una alteración en el tiempo, esos unos tiempos programados también muy cortos, y el paciente necesita tomar más aire. Entonces, el paciente toma esa ventilación inicial y vuelve otra vez y genera un esfuerzo de ventilación para tomar más aire. Supongamos que le pusimos al paciente un volumen de 400, pues lo que le está entrando en realidad al paciente es un volumen de 800 que para nada es protector y nos puede generar una hiperinsuflación, un atrapamiento aéreo
y una sobredistensión pulmonar. Entonces, tiene mucho riesgo, demasiado riesgo, tiene demasiada alteración, requiere de mucho esfuerzo del paciente para intentar tomar ese doble aire. Puede que tengamos un trigger muy sensible, muy bajito, y por eso cualquier esfuerzo inmediatamente se lo va a sentir al paciente y va a hacer 2 ciclos. Bueno, podemos entonces también tener el disparo reverso. Esta es como una de las últimas asincronías que salieron, digámoslo así. El disparo reverso es muy similar al doble disparo, con la diferencia que el que hace el segundo volumen o el segundo esfuerzo es el ventilador, ¿sí? ¿Qué sucede? Normalmente entonces es que el ventilador, vemos aquí la diferencia de la curva anterior. Quiero resaltar que en la parte de abajo que teníamos la actividad eléctrica diafragmática, donde vemos entonces esfuerzo diafragmático en cada respiración, en la que sigue entonces es una presión esofágica, en la moradita que vemos en este lado de acá, donde entonces vamos a ver que el paciente le realizan un ciclo de ventilación. Inmediatamente el ventilador lo que va a hacer es volver a enviar otro ciclo completamente, y aquí, mientras el paciente está intentando, pues como exhalar ese aire, inmediatamente ya está entrando otro ciclo constantemente. Entonces vamos a tener 2 ciclos de volumen corriente, 2 sumas de volumen corriente, digamos, normalmente esta se ve, es como por un estímulo diafragmático, o sea, el ventilador le envía la primera, de aquí a que el diafragma se estimule, ya le están enviando otro volumen. Esa es la gran diferencia entre disparo, doble disparo y disparo reverso. El doble disparo lo hace el paciente, el disparo reverso es del ventilador. Lo siento, me faltó autodisparo. Bueno, el autodisparo es que hay un ciclo completo de respiratorio que no está ni programado ni lo hace el paciente. Normalmente es por elementos externos, ya sea por oscilaciones cardíacas, por agua en el circuito, condensación, nariz de camello impactada o por fuga de aire. Entonces, claro, normalmente lo que hace es que el ventilador toma eso como un impulso y hace el ciclo respiratorio así no esté programado. La idea entonces es corregir cualquiera de estos motivos que nos puede generar ese autodisparo. De la fase inspiratoria a la expiratoria, nos podemos apoyar entonces en los flujos. Hay alteración en el flujo. Normalmente las alteraciones por flujo en las asincronías no generan tanto daño a nivel del parénquima, sino que generan más disconfort en el paciente, ¿cierto? Tenemos entonces cuando es un flujo insuficiente, lo siento. Cuando es un flujo insuficiente, entonces, normalmente pasa en la disnea o en la ansiedad, donde el flujo generado por el ventilador no es suficiente para esa saciedad de aire que tiene el paciente. Entonces, normalmente lo que sucede, podemos ver, inicialmente, pues vemos esta gráfica, estamos viendo autoper, ¿cierto? La curva normalmente no nos llega a cero o no arranca desde cero en la inspiración, ya estamos viendo que hay un autopip. También entonces además vemos en esta curva, por ejemplo, que la vemos desacelerante, en donde tenemos la A, vamos a fijarnos, esta es la curva de flujo, la curva de presión y de volumen. Entonces podemos ver que el paciente intenta, normalmente lo que hace es que ingresa el aire, se le acaba, o sea, el ventilador ya pone al paciente a aspirar porque no puso un flujo suficiente, y el paciente tiene que volver a tomar el aire para intentar como saciar esa sed de aire, y genera como otro ciclo, ¿sí? El paciente tiene que hacer esfuerzo respiratorio en este caso, tiene que utilizar sus músculos para intentar generar más aire que el ventilador no le está brindando. En el flujo excesivo, por el contrario, el flujo es demasiado alto para el paciente. El paciente, como vemos en este caso, una meseta, es porque el paciente, digamos, se queda como en pausa, o sea, el ventilador le manda cierta cantidad de flujo, el paciente se queda como en una pausa, como, ¿qué hago? Pues no necesito tanto aire que me estás enviando, y lo pone a aspirar. ¿Qué pasa? Lo siento. ¿Qué pasa? Que en este caso, entonces, digamos, uno recomienda que cambiar de modo, o sea, si uno, digamos, tiene flujos muy bajos y el paciente no
está crónico con eso, uno puede cambiar el modo del ventilatorio, por ejemplo, por presión, que no necesita programarle el flujo para que entonces quede más acoplado a la ventilación. En la fase expiratoria, normalmente nos vamos a apoyar de los tiempos. En el tiempo prematuro es ese tiempo entonces donde el ventilador termina antes que el paciente. Lo siento. Que el ventilador termina antes que el del paciente y pone entonces el paciente a hacer como, digamos, como en este lado podemos observar, en este punto, donde el paciente ya está terminando y él intenta generar como más presión para tomar, otra vez volver a comenzar esa inspiración, volver a generar ese ciclo para poder continuar, porque si le cortan el tiempo, digámoslo así, el paciente queda con la respiración como a medias, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? La idea es que el paciente quiere más aire y el ventilador ya lo está poniendo a aspirar. Entonces, la idea es corregir, mirar si tenemos volúmenes corrientes muy bajos, unos tiempos muy cortos y pues organizar eso para, según las necesidades del paciente. En el ciclado retardado o retrasado pasa totalmente lo contrario. El ventilador termina la inspiración y el paciente todavía no ha terminado. Entonces, normalmente eso nos va a generar, por ejemplo, atrapamiento aéreo o autopep. Y pues lo que se recomienda, miramos, podemos ver en esta curva, donde el paciente ya llega, pues hace el esfuerzo, el disparo, llega a una presión donde ya puede empezar a expirar, pero el ventilador lo está obligando a seguir tomando el aire. Aquí en esta curva fácilmente se puede ver. Entonces, la idea es como, pues uno busca curvas ideales, que es totalmente difícil, lo que explicaba la profe ahora, pero lo más sincrónico y lo menos dañino para el paciente. ¿Listo? También entonces las secreciones nos pueden alterar, por ejemplo, el ciclado, o las secreciones se pueden tomar como cualquier mínimo esfuerzo y el ventilador va a mandar un ciclo completo, o como por ejemplo el autopep, que entonces lo que sucede es que pues, es el esfuerzo del paciente antes de llegar a cero y el paciente se va a fatigar además porque tiene que subir hasta llegar a cero más el trigger, o sea, es un doble esfuerzo respiratorio. Entonces, hasta el momento, pues estas son como las asincronías, como les conté, las podemos dividir según diferentes fases de la respiración. Sin embargo, entonces, lo que se recomienda es que el paciente uno debe de aprender a vivir con ciertas asincronías, como por ejemplo el autopep, pero deben de, digamos, de evitarlas al 100%, pues es muy difícil, pero deben de evitarlas porque eso nos va a generar daño muscular, daño del parénquima y pues fatiga muscular en sí. En la teoría dice que hay un índice de asincronías ventilatorias que es el número de eventos asincrónicos dividido la frecuencia respiratoria por 100, que cuando una persona tiene mayor al 10% de esas asincronías, ya se tiene que tomar como severa e importante. Leí en varios artículos donde decía entonces que se debe tomar como marcador de gravedad, pero no como pronóstico. No necesariamente un paciente porque esté asincrónico va a morir, es un marcador de cuidado, es un marcador de ponerle cuidado a esos pacientes que nosotros decimos, es un paciente broncoobstructivo, pues con una broncoobstrucción importante, o es un paciente con una parálisis diafragmática. Inmediatamente vemos un paciente con un antecedente, más ojo le debemos de poner porque más riesgo a estancia hospitalaria va a tener. Bueno. La verdad sé que es un tema bastante como saturado para la hora después del almuerzo, pero intenté, digamos, explicarlo lo más fácil posible. El día de mañana con la profe Mae vamos a aclarar dudas y a mejorar entonces de cómo reconocer en las curvas ventilatorias esas asincronías. Sin embargo, voy a poner 3 puntos importantes para recordar en este tema. El primero es que el hecho de que un paciente ya esté bajo ventilación mecánica ya es un
riesgo al incremento del trabajo y el esfuerzo respiratorio, que tiene mucho riesgo a debilidad diafragmática, que tiene mucho riesgo al delirium, a requerir de mucha sedación, a estancia prolongada en la UCI. También es importante que, con base a la evidencia científica, recomendamos que toda persona ventilada deberá ser evaluado estrecha y continuamente al lado de la cama. Ese es el punto más importante de las asincronías ventilatorias. Debemos de mirar comportamientos del paciente, no solo mirar exámenes médicos, debemos de mirar el paciente, cómo se comporta, cómo está su estado físico, qué tan desacondicionado está, los parámetros brindados, con el fin de interactuar con el paciente y que esta lucha y esta pelea entre ventilador-paciente no nos vaya a generar daños a futuro. Y por último, la detección temprana y oportuna de las asincronías ventilatorias requieren de análisis de monitoreo. Esa es la respuesta y la solución a las asincronías ventilatorias, el monitoreo. Solo con el estar al lado del paciente y hacer un cambio, pues tiene mucho volumen, pues le voy a mermar el volumen, o le voy a aumentar el flujo, le voy a cambiar el tiempo, los modos, pero al lado del paciente no cambio y me voy, porque la idea es mejorar y no generar un daño secundario a las modificaciones que estamos haciendo. Pues y así lo que haremos es disminuir mortalidad, eso es mortalidad, es instancia hospitalaria, es dinero, son muchas cosas, ¿cierto? Que el paciente cuando dura mucho tiempo en UCI puede ir obteniendo. ¿Listo? Muchísimas gracias.